Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video de cálculo integral, la asignatura. Continuamos con aplicaciones de la integral en el tema 3. Antes de continuar, te invito a que le des me gusta al video, que lo compartas y que si aún no te has suscrito a mi canal, bueno, pues que lo hagas si es de tu agrado, ¿sí? Estamos viendo hasta el video anterior lo que son los volúmenes generados a partir de una función al girar sobre uno de los ejes, el X o el Y. Uno de los métodos que vimos, bueno, fue el método de discos. Ahora vamos a ver otro método que se conoce como método de la arandela. Este método consiste en hallar el volumen de un sólido generado al girar una región R que se encuentra entre dos curvas, como se muestra en esta figura. Tenemos la curva o la función f y la función g. Y lo que se encuentra entre estas dos, bueno, pues se va a hacer girar. Aquí en este ejemplo es sobre el eje de las x y nos va a generar un volumen, ¿sí? Si la región que giramos para formar un sólido no toca o no cruza el eje de rotación, el sólido generado tendrá un hueco o agujero. Las secciones transversales, que también son perpendiculares al eje de rotación, son arandelas en lugar de discos. Es por eso que se le da el nombre de arandela a este método. Lo anterior, bueno, pues lo podemos apreciar en la figura que se encuentra aquí. Vemos que tenemos R, que es la región del círculo mayor, y esta R, que es la región del círculo menor, lo vamos a ver a continuación. Si se dan cuenta, bueno, en la anterior nada más aparecían estas. A la hora de girar sobre el eje de las X, bueno, pues nos queda algo parecido a esto, ¿sí? Generando un sólido. Y bueno, pues lo que tenemos que calcular es el sólido que se genera. Si se dan cuenta, queda un hueco, ¿sí? Porque las funciones así están establecidas, no cruzan el eje de las X, queda por eso este hueco. Ahora, hay que hallar las dimensiones de la arandela. El radio exterior, que está dado por R mayúscula, y el radio interior, que está dado por R minúscula. Usando la figura anterior, el radio exterior o radio más grande lo determina la función f, de acuerdo a lo que vimos acá, ¿sí? La función f es la que determina el radio exterior o el radio mayor, y mientras que el radio interior o el más pequeño lo determina la función g, tal como lo vemos aquí. Esta función g me está generando este radio o este círculo más pequeño. Como en la sección anterior, el método del disco, hallamos el área de la arandela de esta manera. El área de la arandela era área igual a pi por radio al cuadrado menos pi por r minúscula al cuadrado. En la figura anterior tenemos que r es igual a f de x, el r mayúscula, y r minúscula igual a g de x, tal como lo vimos acá, ¿sí? R mayúscula es f de x y r minúscula, bueno, pues sería g de x. Entonces, el área sería igual a pi por f de x al cuadrado menos pi por g de x al cuadrado, ¿sí? Factorizando pi, nos queda el área igual a pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Nos queda de esta manera, ya factorizando en este caso el pi. Únicamente colocamos un pi para multiplicar a f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Por lo tanto, podemos establecer la siguiente definición. El volumen del sólido generado al girar la región R mayúscula sobre el eje X o algún eje paralelo a él viene dado por la integral definida de a hasta b de pi, que multiplica a la diferencia de los cuadrados de f de x menos g de x. Si el eje de rotación es el eje y o un eje paralelo a él, tiene una expresión análoga a la anterior. Luego podemos ver que el volumen entonces está dado por la integral definida de c a d de pi por la diferencia de los dos cuadrados de f de y menos g de y, diferencial y. Es una expresión válida que evalúa el volumen de un sólido
generado al girar una región R sobre el eje Y o algún eje paralelo a él, con C menor que X y este menor que D. Se refiere a que, bueno, va a ser menor siempre el límite inferior y el límite superior va a ser siempre un valor mayor, y el valor de X va a estar entre estos dos valores. ¿Okay? Ahora, realizando un ejercicio, tenemos el ejemplo: calcular el volumen generado por la recta f de x igual a x y g de x igual a x cuadrado al girar alrededor del eje x. Y bueno, pasando al pizarrón esto, vamos a trabajar. Nos dice que para poder encontrar, digamos que las posibles los posibles encuentros que pueda tener f de x y g de x, hacemos la igualdad de las dos ecuaciones y entonces nos quedaría que x es igual a x cuadrado, y por lo tanto, si pasamos x cuadrado del lado izquierdo de la ecuación, nos quedaría menos x cuadrada más x igual a 0. Esto nos dice que podemos factorizar de alguna forma. Si sacamos x que multiplica a 1 menos x, si invertimos los papeles, nos quedaría así: x por 1 nos queda x, que es este que está aquí, y x por menos x nos queda menos x cuadrado. De aquí obtenemos precisamente las raíces. Nos dice que x es igual a 0, ¿sí? Y que de este binomio obtenemos que 1 menos x es igual a 0, y que al despejar x nos queda igual a 1, ¿sí? Porque al pasar el 1 del lado derecho nos queda como menos 1, o bueno, el menos x lo pasamos del lado derecho y nos queda como x igual a 1, nada más invertimos y esto es lo que queda. Ahora ya sabemos que está entre 0 y 1, digamos que los puntos de intersección, ¿sí? X igual a 0, x igual a 1 son los puntos donde interceptan. Sabiendo esto, bueno, pues vamos a calcular, ¿sí?, los valores para x y f de x y los valores de x con g de x. ¿Qué valores le vamos a dar? Bueno, pues vamos a dar principalmente el 0 y el 1, que son los puntos de intersección entre las dos funciones, 0 y 1, pero tenemos que buscar un punto intermedio entre estos dos para más o menos trazar una gráfica. Se me ocurre en este caso un medio, o 0.5, que es exactamente lo mismo. Y bueno, si sustituimos en este caso para f de x, dice que es exactamente lo mismo, es igual a x, entonces aquí es 0, aquí es 0.5 y aquí es 1. Para g de x dice que g de x es igual a x al cuadrado, entonces 0 al cuadrado es 0, 0.5 al cuadrado es igual a 0.25 y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Bien, ahora procedemos a hacer una pequeña gráfica, un pequeño bosquejo de la gráfica. Vamos a trazar unos ejes de coordenadas. Tendríamos algo más o menos así. Bueno, vamos a hacerlo así, porque en realidad nada más tenemos estas dos, son puros valores positivos. Entonces, de acuerdo a esto, nos pide que este sería el 0, pongo por aquí el 1, pongo por aquí el 1, nos dice que 0,0 sería un punto para las
para f de x nos quedaría este punto, 0.5 y 0.5 sería más o menos por aquí, y de ahí 1,1 que sería más o menos por aquí. Y bueno, pues aquí nos da específicamente una recta que nos queda más o menos de esta manera. Vamos a borrar este pedacito. Esta es una recta, y para g de x nos dice que es 0,0, un punto. Bueno, esta no nos quedó muy bien, ¿verdad? Entonces 1,1, 0.5 y 0.5, y tendríamos para f de x la función es una recta. Nos quedaría algo así, más o menos. Aquí es 1,1, 0.5 y 0.5, bueno, más o menos. Y para g de x, si recordamos, bueno, g de x es x al cuadrado, nos dice que es 0,0, pero luego nos dice que 0.5 y 0.25, es decir, este punto sería 0.5 a lo mejor, pero 0.25 en y, más o menos por aquí. Entonces, esta es una curva que pasa más o menos, a ver si me sale, más o menos algo así, ¿sí? Toca el punto de aquí, el 0.5, 0.25, y de ahí sube al 1, ¿sí? Hace una pequeña curva. No me sale muy derecho, ¿sí? No me lo permite muy bien aquí el dispositivo, pero más o menos es esta curva, de tal forma que si lo vamos a hacer girar sobre el eje de las x, tal como lo marca este ejercicio, pues del otro lado nos tiene que quedar exactamente igual. Entonces voy a ver si me es posible pasar esto tal cual. Que no. Voy a tener que dibujarlo. Más o menos entonces, el 1,1, bueno, 1, menos 1, que sería por aquí, y de ahí la parte de la curva que tendría que pasar más o menos así, ¿sí? Tenemos las dos funciones, la que está en color verde es f de x, la que está en color azul es g de x. Ahora, a partir de aquí precisamente es lo que se forma precisamente como la arandela, ¿sí? Que este círculo que va a pasar por digamos que el mayor, la función que está más hacia el exterior, es R mayúscula, y el círculo que va a pasar, digamos que por la más pequeña, es R minúscula, ¿sí? Eso es básicamente a lo que se refiere, y todo esto, bueno, pues es un área que tenemos que calcular, y múltiples áreas, digamos, desde el punto 0,0 hasta el punto, en este caso en x igual a 1, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer. Se forma, si se dan cuenta, bueno, una arandela, ¿sí? Es un círculo que tiene un hueco en el centro y se va haciendo, se va reduciendo. Bueno, si lo vemos del 0 a n o 0 a 1,
es una arandela que va desde pequeña hasta más grande, hasta llegar a este punto con x igual a 1, ¿sí? Y esa es, digamos que la intención. Lo hicimos para poder visualizar cuál es f de x y cuál es g de x, es decir, cuál va a ser la que vamos a restar de dónde, ¿sí? Entonces, ya que observamos esto, pues nos podemos dar cuenta que el volumen es igual a pi, que es la constante, de la integral de 0 a 1 de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. ¿Y por qué primero f de x y después g de x? Bueno, porque f de x es, digamos que, la función que está al exterior, es la que forma la arandela más grande. Y g de x es la que forma la arandela más pequeña. Por eso es, digamos que la de arriba menos la de abajo, que es la que está aquí. Si sustituimos, obviamente, bueno, nos quedaría el volumen, que es igual a pi por la integral de 0 a 1 de x, f de x es x y esto elevado al cuadrado, menos g de x, que es x al cuadrado, y esto elevado al cuadrado, diferencial x. Esto nos queda igual a pi por la integral de 0 a 1 de x cuadrado, porque es esta que tenemos aquí, menos x cuadrado al cuadrado, 2 por 2 nos queda x a la cuarta. Es un signo menos, diferencial x. Ya posterior a esto, bueno, pues vamos a integrar estos dos términos y nos quedaría que el volumen es igual a la integral definida de 0 a 1, perdón, ya integramos, ya no es integral, sería pi, que multiplica a x cúbica sobre 3 menos x a la quinta sobre 4 en los límites de 0 a 1, y esto pues nos quedaría igual. Estamos de acuerdo que, bueno, este 0 nos va a dar 0, nos queda sustituir 1 al cubo sobre 3 menos 1 a la quinta sobre 3, y esto menos, si sustituimos el 0 ahora en esta expresión, pues nos va a quedar un resultado de 0, ¿sí? No se los voy a colocar para no hacer más grande esto, pero ustedes saben que esto nos daría 0. Entonces, esto es igual a pi, que multiplica a 1/3, menos, porque 1 al cubo es 1 sobre 3, sigue siendo 1/3, menos 1 al quinta, sigue siendo 1 sobre 3, ¿sí? Entonces nos quedaría, no es sobre 3, perdón, aquí me estoy equivocando, este es sobre 5, x a la quinta sobre 5, y por lo tanto aquí es sobre 5 y aquí es sobre 5, listo. Esto, bueno, pues nos quedaría, sería el pi, que multiplica, tenemos 5 por 3, que son 15, 15 entre 3, que es a 5 por 1, que es 5, menos 15 entre 5, que es igual a 3 por 1, que son 3, y entonces nuestro volumen sería igual, 5 menos 3 son 2 sobre 15, entonces sería 2pi
sobre 15 unidades cúbicas, ¿sí? Y este sería nuestro resultado para este ejercicio. 2pi sobre 15 de unidades cúbicas. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante, al igual que el anterior, es identificar cuál es, digamos, el radio mayor, cuál es el radio menor. Lo podemos ver en una gráfica sencilla. Y a partir de ahí ordenar, digamos que la integral, ¿sí? Recuerden que el mayor, o el que forma el radio mayor, siempre va primero y se le va a restar el radio menor al cuadrado, ¿sí? Con esto, bueno, pues integramos dentro de los límites que nos pide de acuerdo a esto, ¿sí? Y pues esa sería la solución, ¿ok? Eso es todo por este video. Nos vemos, hasta pronto.